¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López Segura. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias papá. Amigos, yo soy Ángel López. Y pues, ¿de qué vamos a hablar ahora, papá? Pues si estás de acuerdo, a mí me gustaría hacer mención de las presiones que se han dado en contra del nombramiento de Manuel Bartlett como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad por personajes, por ejemplo, como León Krause, que hoy mismo escribe un artículo en el Universal en donde dice que Bartlett fue por mucho tiempo priista de cepa, guardián de las conquistas sucias del PRI y la encarnación misma de todo eso, por lo que Andrés Manuel se ha manifestado en contra, ha repudiado, con toda razón desde hace años. El título del artículo es La redención de Manuel Bartlett. Y a mí me parece muy interesante Una palabra muy bíblica, ¿no? la palabra redención, porque a final de cuentas, ¿de qué se trata la reconciliación nacional? O sea, hay gente que ha cometido errores. Yo no niego que Bartlett haya podido participar de manera importante en lo que fue el fraude electoral del 88, con el que se rompe prácticamente la dictadura perfecta que venía funcionando con el PRI, de darle alternancia interna a las corrientes del partido, una nacionalista revolucionaria y otra muy conservadora. Había habido una alternancia real, por eso la estabilidad de 70 años que le dio el PRI a México como partido hegemónico, pero con este resorte democrático de darle juego a las distintas corrientes. De la Madrid decide, quizá por el arribo a nivel internacional del neoliberalismo salvaje, decide cerrarle la puerta en la nariz a la corriente nacionalista, encabezada en ese entonces por Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo, muy destacadamente, y forman el Frente Democrático Nacional, se salen del PRI y les cometen fraude. El autor, Manuel Bartlett. Todo el mundo lo condena, lo señala. Pero Bartlett ha dicho en entrevistas, Sí. con Reforma el año pasado, con La Jornada, en algunas entrevistas clave, ha dicho cosas muy interesantes. Una, que de la Madrid le ordenó el mismo día de la elección callarse la boca, porque cuando le preguntó que cómo iban, Bartlett le dijo: va ganando el ingeniero Cárdenas en muchos estados y en la Ciudad de México está arrasando. De la Madrid le dijo, según dice Bartlett en una entrevista en video en Reforma. No, esto es en la jornada, ¿no? Creo. Ah, sí, esto es en La Jornada. Le dice, por favor, no menciones esto, porque si la tendencia cambia, y esto de... O la cambiamos si la tendencia cambia, pues hay que tomarlo mágicamente. con pinzas, ¿no? Ya nadie va a creer en la elección. Y en la entrevista de Reforma, dice Bartlett que pues hubo un acuerdo entre Salinas, Diego Fernández, que participó Luis H. Álvarez, para pues hacer el fraude patriótico. Para darle el triunfo a Salinas y reconocerlo como presidente desde antes de que supieran Desde cuál antes que había sido. calificara el colegio electoral, que era el Congreso de la Unión, constituido en colegio electoral en ese entonces, calificara la elección, ya habían acordado darle el triunfo a Salinas. No, y además Bartlett en esta entrevista con Reforma de hace un año también explica algo muy interesante que pues tiene lógica y que sirve para defender su punto de que pues en realidad él no... ¿Cuál caída del sistema, no? Dice, pues para empezar, no había sistema, porque sí, ahorita estamos muy acostumbrados a los sistemas digitales y demás, pero pues estamos hablando de 1988 en México. Entonces realmente las computadoras que había y demás no servían para hacer este tipo de recuentos electorales y no había un internet confiable. Entonces pues que realmente los conteos se hacían manuales y a través de teléfono le iban dando las cifras. Entonces no había ningún sistema que se pudiera caer, ¿no? Al presidente de la Comisión Federal Electoral, CFE, que era las Bartlett. mismas siglas, y que era Bartlett en ese entonces. Entonces Bartlett dice, pues el que acuñó la palabra de la caída del sistema fue el propio Diego Fernández, que dijo, el sistema se cayó, pero se cayó de callarse, no de caerse. De guardar se cayó silencio. con doble L, no con Y.
por las instrucciones que había dado de la Madrid. Eso dice Bartlett, ¿no? Es muy interesante la entrevista, chéquenla en YouTube. Y bueno, pues ahí empieza el fraude patriótico. ¿Qué significa fraude patriótico? El fraude que cometen el PRI y el PAN en contubernio con la justificación de que México no estaba preparado para la democracia y Cuauhtémoc Cárdenas hubiera llevado el país al desastre. Esto dice... Qué patrióticos, ¿no? Sí, son muy patrióticos. Esto dice Luis H. Álvarez posteriormente en una entrevista en El Financiero. Acordamos, a pesar de saber que la elección la había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, decidimos apoyar a Salinas, o sea, concordando con lo que dice ahora Bartlett, porque Cárdenas hubiera llevado el país al desastre. Yo me acuerdo que años después, cuando vino aquí al Estado de México el jefe Diego, ya como candidato presidencial él, le dio una entrevista a Alejandro Maldonado, un colega nuestro de aquí del Estado de México, muy estimado, muy apreciado. Y Alejandro lo entrevista, abre los teléfonos al público, yo tomo el teléfono, le llamo y le pregunto cómo es posible que sea tan cara dura de estar hablando de la democracia. A Diego Fernández. A Diego Fernández. Porque se estaba poniendo como el campeón de la democracia en ese momento, y le digo, cuando Luis H. Álvarez reconoció que le habían robado la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, y que tú participaste en una entrevista, ¿no? Hombre, el jefe Diego se puso histérico a gritarme que era yo un mentiroso, a decirme, pero hasta de qué me iba a morir. Y estaba Javier Pazarza con ellos en el estudio, me contó después Alejandro Maldonado, y le dijo Javier Pazarza, oye, si Jesús López dice que esa entrevista tuvo lugar, esas declaraciones de Luis H. Álvarez, es porque tiene los pelos de la burra en la mano, ¿eh? ¿Quién era Javier Pazarza? Javier Pazarza era un diputado muy respetado, panista, aquí en el Estado de México en ese entonces. Por cierto, una entrevista con Javier Pazarza en Televisión Mexiquense le costó a Ciro Gómez Leiva que lo corrieran de Televisión Mexiquense, porque la entrevista fue en vivo. Javier Pazarza pues habló como debía hablar y se ofendió el gobernador entonces y corrieron a Ciro de aquí de Televisión Mexiquense por esa entrevista. Entonces, yo después corroboré que sí existía esa entrevista, fui a la hemeroteca, me quedé ahí varios días buscándola hasta que la encontré. La de Luis H. Álvarez. La de Luis H. Álvarez. Y pues comenté después que pues, si don Diego Fernández se ponía en ese plan como candidato presidencial de ofender, de insultar, de calificar de mentiroso a una persona que no le podía responder en ese momento, usando el micrófono, ¿no? ¿Qué iba a hacer después como presidente? Pero además, tienes razón, qué cara dura, porque tengo entendido que Diego Fernández de Ceballos era el representante del PAN en la CFE, en la Comisión Federal Electoral, en la elección de 1988, y luego él también estuvo detrás de la quema de las boletas electorales para que no hubiera un recuento. Él promovió como diputado la quema de las boletas, tuvo una participación muy importante en ese fraude, y como te digo, ahí se fraguó lo que después fue ya la dictadura imperfecta, ¿no? La dictadura neoliberal de 30 años. Tú no habías nacido. No, yo nací en 1990, yo nací 2 años después de esto. Como muchos de nuestros suscriptores que son millennials o que son adultos jóvenes, ¿no? Que ahora somos una mayoría y que es muy importante que estemos enterados del pasado y de toda esta situación, porque pues es histórico, y si no conocemos la historia de México, entonces estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces, pues yo soy un poco mayor que tú. Yo nací en 1950, voy a cumplir 68 años en diciembre de este año, y pues yo viví con intensidad ese momento, pero yo era estudiante de la Prepa 1. En el 68. En el 68, que se estaba por conmemorarse el bazucazo. Yo un día fui a clases y encontré, a clases andábamos en el movimiento, ¿no? Pero encontré la puerta de mi preparatoria destruida. Entonces yo viví esa dictadura perfecta, no los 70 años, pero sí viví
lo que era la alternancia interna del PRI, que con gran sabiduría mantuvo estabilidad política en México durante 70 años. Y eso se rompe con De la Madrid. De la Madrid fue un gobierno muy conservador, que da paso al neoliberalismo en México, que se estaba gestando a nivel internacional, que se estaba consolidando. Él impide el arribo de la corriente nacionalista encabezada por Cárdenas, y bueno, se expulsa prácticamente del PRI a los nacionalistas revolucionarios que fundan el Frente Democrático Nacional y dan origen a esta lucha de la izquierda todos estos años. Hasta que por fin se corona ahora con la presidencia de la República en manos de Andrés Manuel López Obrador. Esta lucha de él mismo, al que le cometieron 2 fraudes, este es la tercer intento al hilo, y él pretende una reconciliación nacional, y esto de Manuel Bartlett a mí me da pie a hablar de qué significa eso. La reivindicación. Todo mundo tiene derecho a reivindicarse. Manuel Bartlett ha luchado, fue un muy buen secretario de Gobernación, una gente muy talentosa, pugnó por una reforma política, hizo muchas cosas importantes. Como secretario de Educación fue bueno. Salinas no era tonto, no es tonto. Es perversón. Eran tranzas, no eran tontos. Les recomiendo que vean la serie esta de Netflix del Chapo, porque ahí le ponen unas balconeadas a todo el mundo. Algunas cosas sí se refieren muy abiertamente a la realidad, otras se van por el terreno de la ficción. De la el fantasía. Personaje central es el Conrado Sol, que me imagino, bueno, todo el mundo sabe que se refiere a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad con Calderón, y sus nexos con el Chapo, y sus tranzas, se los recomiendo mucho. Salinas tuvo buenos elementos, ¿no? Como secretario de Educación, José Ángel Pescador Osuna, uno de los personajes más sabios, mejor preparados, más respetados en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, tiene derecho a reivindicarse. Y qué bueno que se le dé oportunidad a quienes han cometido errores. Aquí no hay inmaculados. Todos hemos cometido errores en nuestra vida y tenemos derecho a rectificar. No. Y eso es lo que está pujando, me parece, López Obrador. Hay unos que no, hay unos que van en error tras error, y ya no es error, ya es su modus vivendi, ya es su modus operandi de la corrupción, de la impunidad. Esos son los que no deben tener cabida. Pero este hombre, León Krause, si me permites tantito, Ángel, ¿cómo remata su artículo? Digo, a mí me parece realmente muy desacertado, ¿no? Dice, AMLO tenía la oportunidad histórica de cerrar las puertas de su gobierno a todos y cada uno de los representantes de ese antiguo régimen que tanto se ufana de haber desterrado. O sea, no, León Krause. No se trata de cerrarle las puertas a nadie. Se trata de la reconciliación nacional. Y si vamos a cerrar puertas, que sea a los que empiezan a cometer errores, porque todos cometemos errores, pero hay unos que se la viven cometiendo errores, que son sistemáticos en su corrupción. Esos son los peligrosos. Y dice, decidió en cambio pararse en las escaleras de su casa de transición y enaltecer al hombre que hace 30 años se jactaba de fraudes patrióticos y caídas del sistema. Y luchaba en el más priista ejercicio del poder, se refiere a Manuel Bartlett, contra las virtuosas aspiraciones democráticas de hombres como Luis H. Álvarez, entre otros. Cuando Luis H. Álvarez reconoció que él participó León Krause en un fraude. es un gran intelectual, ¿no? Es hijo de Enrique Krause, otro gran intelectual, de derecha, los dos. ¿Qué no vio esa entrevista? No, yo creo que sí la vio, pero es muy fácil deformar la historia siempre se va deformando. Yo en lo personal, porque tienes razón, esta es historia un poco añeja y pues finalmente yo en buena parte de esa historia no había nacido, o era muy joven. Yo lo que recuerdo de Manuel Bartlett es que desde 2006 ha pedido el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador. Él se distanció del candidato priista de aquel entonces, que era Roberto Madrazo, y ya es la tercera elección en la que ha apoyado a Andrés Manuel.
Él también en la Cámara de Senadores hizo una muy valiente defensa de nuestra educación, un muy valiente ataque a la reforma educativa, a la reforma energética, muchas veces solo, y en general es una buena impresión la que yo me llevo. Finalmente yo tengo la teoría de que todos somos hijos de nuestra época y que muchas veces somos orillados a apoyar algún movimiento aun cuando no coincidamos a la perfección con él. Yo creo que cualquier político que tenga más de 40 años en este momento en el país, por bueno que sea y por buenas que sean sus intenciones, pues forzosamente debe haber empezado su carrera política en el PRI o en el PAN, que eran los partidos que existían en aquel entonces. ¿El propio López Obrador? El propio López Obrador, eran las opciones que había, y eso no significa que entonces no son puros ya quedaste manchado de por vida y ya no puedes aspirar a tener una representación popular o algo por el estilo. El mismo, o sea, y si me permites poner un ejemplo histórico que a lo mejor no tiene caso, pero me gustan estas comparaciones, ¿no? Albert Einstein, uno de los científicos más laureados y más inteligentes de toda la historia, pues iba a empezar su carrera científica con los nazis, en la Alemania nazi, y no lo quisieron porque era judío. Y entonces pues él empezó en Estados Unidos y pues a lo mejor la historia hubiera cambiado dramáticamente si hubiera pertenecido a las filas nazis, ¿no? Porque pues él fue un precursor de los estudios en materia nuclear. Entonces, todos podemos reivindicarnos. No hay inmaculados, y menos en el campo de las ciencias sociales, de la política. Si no lo hay en las ciencias exactas, físico-matemáticas, mucho menos en esto de la grilla. No hay inmaculados, y quienes presumen como León Krause de inmaculados, porque se agarró también con Lili Telles, ¿no? En Twitter. Oye, tú te la pasabas alabando a Enrique Peña en una entrevista que tuvimos con él. Se refiere a una que creo que tuvieron en el Fondo de Cultura Económica, donde Peña le dijo a León Krause que sería imperdonable que se fugara el Chapo Guzmán. Y me acuerdo mucho de eso. Dice Krause que ahí Lili se veía muy peñista y que ahora lo critica. Entonces, estos inmaculados a mí me preocupan, ¿no? Es que no hay que hacer una cacería. Yo le pregunto a León Krause abiertamente, ¿por qué no critica, por ejemplo, a otro exsecretario de Gobernación, al señor Osorio Chong, que ahora ha sido nombrado el coordinador de la exigua bancada en el Senado priista, bancada priista en el Senado, 13 senadores va a coordinar, cuando su papel como secretario de Educación de Gobernación, terriblemente cuestionable? O sea, si en alguien recae directamente la responsabilidad de tanta muerte y tanto sufrimiento de este pueblo, es en Osorio Chong, que empujó porque se le diera el control de lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública, y se la pasó en la grilla porque quería ser candidato presidencial, y ahora lo premian, ¿no? Y eso no le molesta al señor León Krause, eso no le parece que podría criticarse ampliamente. Los inmaculados, a mí me dan desconfianza, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Agradecemos sus manitas arriba, sus comentarios, y que se suscriban al canal. Los veremos muy pronto. Muchas gracias, hasta la vista.